Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, por lo que me encuentro con la fisiatra Cheri Gutiérrez, el neurólogo Nicolás Earl y la médico broncopulmonar, la doctora Mónica Antolini. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Por primera vez somos 4 aquí. Les cuento un poco, me gustaría partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana. Nosotros les pedimos a nuestros pacientes que nos enviaran todas sus dudas y a medida que se vayan conectando vamos a seguir con las preguntas en vivo. Antes de eso, doctor, ¿nos podría explicar un poco, muy brevemente, qué es el ELA, la ELA? Ok, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, progresiva, que se produce por pérdida de función de las neuronas motoras. El síntoma cardinal de la ELA es la debilidad muscular y que va progresando en el tiempo afectando distintas regiones corporales. Perfecto. Entonces, les cuento un poquitito las preguntas. Francisca nos comentó que su padre murió de ELA y quiere saber si es que sus hijos pueden desarrollarla a futuro. En el fondo, ¿la genética corre un rol importante aquí o no tanto? Esa es una pregunta súper sensible. Se estiman las grandes series que entre 5 y 10% de las ELAs pueden ser familiares. En términos generales, si no hay una historia familiar clara, la gran mayoría de las veces no es heredable, lo que se habla de una enfermedad esporádica por factores que no conocemos muy bien todavía. Pero como digo, si hay una clara agregación familiar, se abre la posibilidad de que exista algún gen alterado que la explique. Y eso se ha estudiado bastante en los últimos 15, 20 años. Perfecto. Doctor, Verónica quiere ahondar un poco más en las causas de esta enfermedad. Comenta que su marido falleció de ELA hace 4 años y los médicos que la atendieron le dijeron que no sabían cuál era la causa, o sea, por qué le dio esto. Y eso es verdad para la gran mayoría de los pacientes todavía. Como dije, salvo los casos que tienen una mutación patogénica en algún gen que explique la enfermedad, esto se habla de una enfermedad esporádica y que se han visto múltiples factores que podrían estar involucrados. Hay regiones muy interesantes como la región de Guam, donde aparentemente podría ser una toxina que se consumía por la gente o por el consumo de ciertos animales, donde se concentraría esta toxina. Pero se ha descrito en uso de pesticidas, metales pesados, el ser deportista, por ejemplo, o alto nivel intelectual, pero la verdad es que ninguno de estos factores ha sido fehacientemente demostrado y probablemente es una enfermedad heterogénea. Hoy en día hablamos de enfermedad de la neurona motora, que es mucho más amplio y que se manifiesta por debilidad muscular. Entonces sabemos que las causas son muchas, en la mayoría de los pacientes no podemos determinarlas y los casos que se ha confirmado en realidad son los casos donde es familiar y se detecta una mutación que ha sido descrita antes. Perfecto. Algo que se repitió bastante durante la semana y que también nos está consultando Andrea en este momento. Bueno, ella en realidad cuenta que tiene muchas dudas, pero principalmente quiere saber cuáles son los síntomas a los que hay que ponerle atención, qué exámenes hay que hacerse para descartar, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad y cuáles son los especialistas que la tratan. Ok, para no hablar tanto yo, vamos a compartir la respuesta acá, pero los síntomas de la enfermedad derivan de la debilidad y depende de dónde parta. Si la debilidad, por ejemplo, parte en una mano, la persona va a tener torpeza con esa mano, va a tener dificultad para abotonarse, para usar una llave. Si parte en una extremidad inferior, en una pierna, muchas veces consultan por los tropiezos, dificultad para subir escaleras, por ejemplo. Si parte en la región de los músculos de la boca, los pacientes van a tener dificultad para hablar. Primero se les traba la lengua y cuesta entender, les cuesta modular. También típicamente asociado a eso les cuesta tragar, se trapican más de lo habitual muchas veces con comidas como pan, granos o a veces incluso con los líquidos. Y se afecta la respiración. Hay otra sintomatología que la doctora Antolini nos puede contar. Ya, muy importante en la progresión de la enfermedad los síntomas respiratorios que pueden aparecer al año de iniciado el diagnóstico neurológico. Es muy importante la derivación precoz y el manejo multidisciplinario. Desde el punto de vista respiratorio, nosotros evaluamos el dormir. Básicamente ellos necesitan poner más de una almohada para dormir porque sienten ahogos durante la noche. Por tanto, pueden tener 2 a 3 almohadas y dormir casi sentados por la falta de aire. Por otro lado, sienten falta de aire, pero como ellos ya están semi-postrados, es un síntoma que es muy tardío en la enfermedad. Lo otro importante es que pueden tener somnolencia y eso está dado porque gran parte del día están fatigados,
tienen cansancio y sueño, ¿ya? Lo otro que es importante, que lo mencionó el doctor L, es el tema de la tos. Ellos tienen una tos ineficiente por debilidad de la musculatura respiratoria. La debilidad está dada por los músculos inspiratorios. Estos se traducen básicamente en el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, el cual se ve debilitado y por tanto en la noche, cuando ellos duermen, van a tener mayor problema, porque en el sueño las alteraciones respiratorias empeoran. Y al otro día pueden tener dolor de cabeza, producto de síntomas de hipoventilación, es decir, les duele la cabeza porque no hubo una buena oxigenación durante la noche y se retiene un componente normal que eliminamos, que es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono normalmente con la respiración todos lo eliminamos. Tomamos aire, nos oxigenamos, botamos aire, eliminamos dióxido de carbono. Pero en estos enfermos se empieza a acumular. Y estos síntomas que se llaman hipoventilación, en la mañana se manifiestan con dolor de cabeza, generalmente sienten una opresión en la cabeza y frecuentemente necesitan apoyo con paracetamol. Y en las tardes sienten un sueño, almuerzan y es más el sueño de lo habitual. Todos tenemos sueños postprandial, es algo normal, pero en estos pacientes es mucho más acentuado. Por último, el tema de la debilidad está también en los músculos expiratorios y eso básicamente nos da una tos inefectiva. Entonces les cuesta hacer un drenaje de la flema normal que podemos tener, se acumula, tienen riesgo también de infecciones por tanto y es muy importante la prevención en estos pacientes con las vacunaciones respectivas para influenza y neumonía, que es la del neumococo, que están en la campaña nacional de vacunación, de manera de poder prevenir las neumonias. Pero por otro lado, a veces no las podemos prevenir producto de la aspiración, que está dado también en el compromiso vulvar, que es lo último, que es la disfagia, dada la parálisis de la musculatura vulvar, que es de los pares craneales bajos, en donde empieza una parálisis de toda esta zona y te da dificultad para hablar, como lo mencionó el doctor, y dificultad para tragar. Esto es tan importante que ese debut es como para nosotros una emergencia, el debut vulvar. La mayoría son espinales y otro, no me recuerdo el porcentaje de los vulvares, pero los vulvares es menos frecuente, pero tienen una progresión muy rápida. Y por eso es fundamental evaluar estos porque requieren precozmente intervenciones, el manejo ventilatorio es mucho más precoz, el manejo de la disfagia y la deglución con una gastrostomía es mucho más precoz. Y finalmente decirles que cómo atacamos todos estos síntomas, lo fundamental del manejo ventilatorio es el uso de drenaje, primero por el tema de la debilidad. Lo que hacemos es apoyo kinésico, en el cual se estimula que puedan tener una mejor tos con maniobras mecánicas. También tenemos un ambú, en el cual le hacemos maniobras de insuflar y luego que tosa, de manera de mejorar el drenaje. Y también hay unos dispositivos asistentes de la tos, que también es una opción final para lograr que la tos sea más eficiente y logre eliminar las secreciones si es necesario. Por otro lado, el manejo ventilatorio es fundamental para los síntomas porque ellos, como les decía, en la noche tienen hipoventilación, acumulan dióxido de carbono y para eso se necesita un dispositivo llamado BiPAP, no CPAP. Tengan claro que no CPAP, lo recalco porque ese no cumple la función que necesitamos, se da una presión fija y no es ventilar. ¿Ya? La ventilación se hace con una presión binivelada, dos presiones, una expiratoria y una inspiratoria, de manera de lograr que el intercambio de los gases se logre y tener una ventilación efectiva, ¿ya? Un buen volumen corriente. Estos enfermos hacen una enfermedad restrictiva, ¿ya? En el cual no es porque el pulmón esté enfermo, el pulmón es sano, es una elasticidad pulmonar normal. El problema es la caja torácica, que está dada por la musculatura que lo rodea, que esa está debilitada y restringe nuestro pulmón. Por tanto, el soporte ventilatorio es fundamental para lograr
una buena mecánica ventilatoria y un buen intercambio de los gases, o sea, que nos oxigenemos bien y que liberemos ese dióxido de carbono en estos enfermos. Doctora, perdón, siguiendo un poquitito lo más práctico, en el fondo, ¿los síntomas son el paciente se ahoga cuando duerme o siente tos? ¿Cómo es un poco más en la práctica? Yo les decía que ellos tienen imposibilidad de estar acostados en plano, entonces ellos necesitan estar más semisentados. Ya, ellos no tienen esa falta de aire típica, ellos respiran cortito y superficial, pero no es una manifestación que ellos estén diciendo en forma espontánea. Es más que nada, ellos sienten que en la noche estar en plano se ahogan, tienen que dormir más sentados y a veces tienen despertares nocturnos por ahogo. Eso es lo fundamental. Y en la mañana sienten que no tuvieron un sueño reparador, ¿ya? Y eso es por la debilidad muscular que no logra oxigenar bien a estos pacientes. Y el BiPAP suple esa función. Ya no sé si hay otra cosa. No, quería como comentar de que igual llegar al diagnóstico de un ELA no es algo fácil. Primero porque habitualmente nosotros no estamos acostumbrados a consultar si es que algo no nos duele, ¿ya? Y en este caso no es una enfermedad que duela. Lo que ocurre es que va generando debilidad. Y tampoco es que yo me levanté y un día para otro no pude mover el pie. Es algo progresivo, ¿ya? Entonces, lo que va pasando es que el paciente puede notar cierta torpeza o que está un poco inestable o que a lo mejor ahora como que le cuesta agarrar el hervidor, por ejemplo, ¿cierto? Pero no le da tanta importancia. Ya dice, esto se me va a pasar, y empiezan a compensar. Porque tampoco es algo que uno diga, ya, toda la musculatura se afectó en forma como global, sino que es probablemente un músculo más que otro. Entonces, si te agarraban así, ahora agarran así, con eso logran igual el resultado que necesitan. Entonces, esta compensación va haciendo que finalmente se vayan dejando estar y no consulten de forma como tan precoz como a uno le gustaría, ¿ya? Entonces, cuando ya sienten que esto realmente lo está limitando, empiezan a consultar. ¿Y cuál es el problema? Que tampoco saben a quién consultar. Entonces, consultan con un médico, que puede empezar con un estudio, puede no siempre pensar, porque tampoco es una patología tan prevalente y tan frecuente. Uno empieza a descartar otras cosas antes, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que consultan con múltiples médicos hasta llegar finalmente a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, primero, es decir que ojalá uno cuando sienta que hay algo que no está funcionando en su cuerpo como habitualmente ocurre, consultar. Y cuando ya se hace el diagnóstico, la idea es referirlo a los especialistas que manejan esta enfermedad. En general, lo ideal es que sean derivados con el neurólogo, que es el que certifica el diagnóstico. Aquí, por lo menos en Dávila, tenemos la posibilidad de contar con neurólogos especialistas en enfermedades de la motoneurona, como el doctor El, que en el fondo se dedican además, en particular o con mayor tiempo disponible para esto, que finalmente lo que hace es decir, ok, tenemos a un paciente con esta enfermedad, y empieza a derivar al resto del equipo que trabaja con él para poder, en el fondo, dar respuesta a todas las necesidades que tienen estos pacientes. Y ahí eso también es un factor importante, o sea, esta no es una enfermedad que maneje un profesional, sino que la idea es que sea un equipo multidisciplinario e idealmente interdisciplinario, que es lo que nosotros buscamos, para poder acoger a este paciente y poder acompañarlo en este proceso, ¿ya? Me gustaría comentar de tu parte también que esta no es una enfermedad que duela per se. Habían algunas preguntas sobre la relación entre fibromialgia y ELA y no la hay. El dolor es multifactorial y muchas veces se da descompensaciones de la fuerza. Aquí la doctora Gutiérrez sabe más de esto que yo, y en el fondo si hay un músculo que no funciona bien, la articulación puede sobrecargarse y eso puede generar dolor musculoesquelético, pero el dolor per se no es parte típica de la enfermedad. Perfecto, o sea, esto hace un tiempo se viralizó en redes sociales, este desafío del cubo de hielo, porque supone que te da los mismos síntomas. No es tan efectivo eso, o sea, no es como que los pacientes que tienen ELA sientan la sintomatología de estarse dando vuelta un cubo de hielo en el fondo. Eso es el diagnóstico. Entregar el diagnóstico es un arte, no está escrito en los libros, eso hay que aprenderlo de los maestros, y en el fondo es una de las noticias más complejas que dar en medicina, porque es una enfermedad a la cual no hay un tratamiento curativo o que detenga la enfermedad va a seguir progresando independiente de lo que hagamos, y por tanto la persona va sintiendo la pérdida progresiva de sus capacidades y la dependencia que va aumentando. Entonces, típicamente el Ice Bucket Challenge trata de rememorar eso. El balde de agua fría. Exactamente, cuando uno le llega al diagnóstico es como si realmente te tiraran un balde de agua fría y todo se te viene encima. Va por ahí. Perfecto. Bueno, les cuento que Isabel está preguntando qué es lo que produce esta enfermedad. En el fondo, ¿cuáles son las causas?
Ok, reiterando y sin explayarme demasiado, en la mayoría de los casos no lo sabemos. Esporádico significa que hay factores ambientales, pero ninguno de ellos suficiente como para explicar el 100%. Y si uno se pregunta las causas, es multifactorial y probablemente es más de una. Como dije anteriormente, la ELA, que es familiar y que no va más del 5 a 10%, y típicamente hay un claro antecedente familiar, en ellas podemos determinar que hay un gen. Y esos son los genes que se están estudiando, entre otros la superóxido dismutasa, que es un gen que se descubrió en los años 90, que no es tan frecuente, explicaría más o menos un 20% de las que ya son familiares, ya son las familiares, o sea, estamos hablando de un 2 a 3%, y después se descubrió otro muy importante que es C9orf72. Independiente de los nombres, ese explicaría un 30% de las que son familiares. En eso estamos empezando a entender la causa y se supone que las proteínas, algo pasa con las proteínas que se empiezan a agregar de una manera diferente y se empiezan a acumular. Y esa acumulación se va traspasando de neurona a neurona. Y por eso explica que la enfermedad sea lentamente progresiva. Como decía la doctora Gutiérrez, parte en una región y va de a poquito y la persona va compensando para después seguir y progresar hacia otra región. O sea, por ejemplo, si parte en un brazo, típicamente se va hacia el otro brazo y después a la misma pierna y después a la otra pierna y ya en algún minuto a la parte de la musculatura que sirve para hablar. Pero si hablamos de causa, para la mayoría de los casos todavía es un ámbito muy interesante de investigación y esperamos tener más respuestas porque uno de los problemas de tratamiento es que no sabemos por qué se genera. Ahora, en las que son familiares, se están empezando a diseñar los primeros estudios dirigidos contra esos genes. Son las primeras luces que podrían ser tratamientos dirigidos, pero en general los tratamientos son inespecíficos. Y como no sabemos la causa, no se han podido diseñar tratamientos 100% efectivos. Sí, ahora con respecto a por qué se produce la enfermedad, lo que ocurre es cuando yo quiero hacer un movimiento, mi cerebro le da la instrucción al músculo a través de unos cables que se llaman neuronas, ¿ya? O nervios. Entonces, lo que ocurre, el músculo no está fallando, lo que ocurre es este nervio, esta neurona que es la que transmite la información de mi cerebro al músculo. ¿Ya? Entonces, también eso es importante saber. O sea, finalmente uno lo que ve es que hay una atrofia del músculo, pero no es el músculo el que está enfermo, sino que es lo que le da el input, el que le da la señal para que pueda hacer la actividad que necesitamos que haga. Perfecto, es un poco lo mismo que pasa con la caja torácica. Bueno, ya hablábamos anteriormente de que esto es un bajo porcentaje hereditario, pero Francisca quiere saber, ¿esto podría aumentar si es que el que tiene la enfermedad es el papá o la mamá del hijo? ¿Hay alguna diferencia o en realidad eso no tiene mayor importancia? Depende del tipo de herencia, como digo, y quiero destacar lo siguiente. La mayoría de las ELAs no son familiares, son más bien excepcionales. Pero ya que hay el caso de que haya un enfermo y se pueden heredar de distintas maneras. La manera más típica es autosómica dominante, en el sentido que hay un gen que uno típicamente tiene un gen de un padre y un gen de una madre. Entonces, las autosómicas dominantes se transmiten por un gen es suficiente, un gen mutado. En cambio, si es recesiva, son ambos genes. Y podría heredarlo un 25% de la descendencia, en cambio las dominantes es un 50%. Pero de nuevo, la idea que quiero dejar como bien clara es que la mayoría de las ELAs no son familiares, son esporádicas y uno típicamente se hereda una predisposición pequeña, no alta, a heredar la enfermedad cuando no hay otros antecedentes familiares confirmados. Perfecto. Doctor Andrade, ¿quiere saber si es que hay alguna forma de controlar los síntomas a través de la alimentación? ¿Esto podría influir? La alimentación es un tema. Los pacientes empiezan a perder peso por distintas causas. Ahí empiezan a ocupar más energía en la respiración, a veces por temas que les cuesta mucho terminar una comida, o sea, siendo tedioso, lo que demoraba antes 15 minutos puede demorar una hora, y empiezan a veces a perder el interés de comer. Entonces la nutrición es algo tremendamente importante, hay que estar siempre, ojalá involucrar un nutricionista, de nuevo vamos a este concepto de lo interdisciplinario, controlar el peso, pero en sí que haya una dieta que afecte a la enfermedad, a no ser de que se descubra que hay una carencia de vitaminas, que esas se estudian dirigidamente, no hace una influencia que por lo menos la ciencia haya podido documentar. Sí, yo creo que existen como, la idea es lograr un equilibrio o un balance, porque no me sirve que alguien esté sobrepeso, porque si estamos hablando de que alguien tiene menos fuerza, le va a costar más movilizar un cuerpo que es mucho más pesado, ¿ya? Pero por otro lado, lo que uno va viendo que va ocurriendo como en la progresión de la enfermedad es que efectivamente los pacientes van enflaqueciendo, ¿ya? Y van enflaqueciendo porque el músculo se va atrofiando y va perdiendo como esta contextura que antes quizás era así y ahora es un poco más delgado. Y por otro lado, por lo que decía el doctor, que en el fondo también empiezan a alimentarse con los volúmenes que no son los más adecuados, entonces eso también genera que en el fondo estamos
introduciendo menos aporte calórico de lo que necesitan. Y eso es algo que en general, cuando hay equipos que se dedican a manejar a los pacientes, lo tienen súper presente. Y es como, veamos cómo está la parte nutricional, veamos cómo podemos apoyar, la ingesta alimentaria está siendo la correcta, porque si no tenemos que ayudarlo de alguna manera. Sí, esta es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Sí. Bueno, a propósito de eso, Maricel cuenta que su cuñada fue diagnosticada hace casi 2 años con ELA y quiere saber más sobre los cuidados de su condición. En general, la enfermedad es una enfermedad que ataca no solo al paciente, sino a la familia. Entonces, en ese contexto, muy bien dicho la Maricel, todos se involucran y entre ellos los cuidados van en un manejo súper multidisciplinario. Es importante que aparte del neurólogo esté el fisiatra presente, esté el neumólogo broncopulmonar, que esté una fonoaudióloga que nos ayude mucho, un terapeuta ocupacional, kinesiólogo, que veamos el manejo nutricional con un nutriólogo, que precozmente veamos si requiere, si el trastorno de glutorio es muy importante, una gastrostomía, que no esperemos que ya esté en ventilación, o sea, ocupando ventilador para pensar en la gastro, ojalá sea precoz. Pero hay pacientes que tienen distintas etapas de manifestación. A veces se compromete primero la parte ventilatoria y no la parte de glutoria, ¿ya? Otros se les compromete primero la parte de glutoria o junto con la ventilación. Entonces es muy importante estar evaluando en los cuidados, continuamente los controles. Los controles van cada 2 a 3 meses, ¿ya? Con los distintos ayudadores o que estamos ahí encima tratando de que las cosas salgan cada vez mejor y atentos a la progresión, porque aquí las cosas pueden cambiar de un mes a otro en forma radical. O sea, de poder caminar se pasan a silla, después de silla pasamos a una postración absoluta y necesidad ventilatoria. Entonces ya después no podemos comer, nos atoramos, entonces, y caen hospitalizados por una neumonía o por una embolía pulmonar. Por la postración la circulación se enlentece y hay más posibilidades de tener coágulos que de las piernas suben al pulmón. Entonces hay que estar atentos para evitar las complicaciones. Entonces los cuidados en general son súper integrales. O sea, ese creo que es el concepto más importante y que esté de cabeza su neurólogo y que vayamos derivándonos y interrelacionándonos entre los profesionales que lo asisten. Perfecto. Doctora Gutiérrez, me imagino que en este caso la terapia física tiene como un rol importante, ¿o no? Sí, en general uno tiene como un esquema mental de lo que debiera como estar chequeando en forma constante con estos pacientes. Y es lo que nosotros habitualmente hacemos cuando los recibimos en la consulta, que en el fondo es, ok, partimos desde ya, ¿cómo vamos en la movilidad? ¿Ya? O sea, uno va viendo que un paciente que en primera instancia llegó caminando, sin ayuda de nada, que uno lo va ayudando con ciertas órtesis, por ejemplo, porque ve que hay una debilidad, por ejemplo, más distal, o que ya empiezan a ocupar un bastón que era simple, después un bastón de 4 puntos, que después ya el burrito, y así sucesivamente vamos tratando de ir viendo qué es lo que necesita porque todo el trabajo apunta a una mejor calidad de vida, ¿ya? Y cómo logramos mantener la máxima independencia con las ayudas que podamos entregar, ¿ya? O sea, que en el fondo logre seguir haciendo actividades básicas, por lo menos, de forma independiente. Y ahí es donde nosotros colaboramos, ¿cierto? Que en el fondo es, bueno, como yo le hago una ayuda técnica para que eso ocurra, como, no sé, pues desde ensanchar, por ejemplo, la cuchara para que pueda agarrarla mejor y poder seguir comiendo solo, y mantenerlo en un ritmo o en un training de actividad kinésica, básicamente que tiene que ver, porque tampoco les podemos sobreexigir, porque hay una musculatura que está debilitada, pero sí mantener la flexibilidad, mantener la erogación, mejorar el equilibrio, ¿cierto? Y mantener de alguna manera todo el potencial remanente que hay. ¿Ya? Entonces, lo que uno va haciendo según las necesidades de lo que tiene el paciente es decir, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor necesitas venir una vez a la semana a terapia, o a lo mejor en este momento mejor hagamos algo un poquito más intensivo porque necesito que mejoremos esto puntual, ¿ya? Y esto se va relacionando con no solo con la parte física, sino que también con entrenamiento de la parte respiratoria, ¿cierto? Apoyo de la fonoaudióloga, ¿cierto? Que nos va a ayudar a compensar si es que hay algún trastorno de deglución de la mejor manera para que esa deglución sea lo más segura posible, y involucrar también el área de salud mental, ¿ya? Porque obviamente esto va de la mano, o sea, si yo voy perdiendo función, voy sintiendo que estoy dependiendo de otras personas, que ya a lo mejor no voy a volver al trabajo y que en el fondo estoy involucrado en una enfermedad que yo sé cuál es el desenlace, necesita un apoyo también en esa área. Entonces, finalmente es todo el equipo el que está trabajando con el paciente en el centro. Y una nota también de eso. Yo conversaba con neurólogos que tienen muchísima experiencia y muchísima dedicación a las enfermedades neuromusculares
Y lo que ha pasado en nuestra historia es interesante porque esta es una enfermedad que tiene una carga emocional tremenda y en la cual progresa, independiente de lo que uno haga. Pero el concepto es que es una enfermedad tratable. Tratable no en el sentido de que yo tenga un medicamento para revertirla y curarla o detenerla, pero las manifestaciones, como bien han dicho, son tratables. Los pacientes pueden adquirir mucho mejor adaptación y eso involucra tremendamente la calidad de vida, la sensación de determinación, o sea, que es el paciente quien toma las decisiones junto a su familia, pero finalmente yo soy quien decide. Para reiterar la idea, los que trataban antes la ELA, el sistema los llevaba a que fuera el neurólogo que los veía. Entonces, uno no puede dar un medicamento para detener la enfermedad y por lo tanto, muchas de estas personas que antes veían mucha ELA se terminan cansando, lo que se llama el burnout. Es tanta la carga también emocional y tan poco lo que uno puede hacer como individuo solo que finalmente terminan perdiendo interés. Pero el modelo y el modelo de los países desarrollados es la atención multidisciplinaria de una. O sea, están todos los especialistas en una mañana, ven al paciente como una persona integral, el aspecto psicológico, la evolución, la fuerza, la órtesis, la nutrición, la respiración, etc., y los medicamentos, los antidepresivos, etc., y el paciente se va con sus indicaciones. Y eso ha demostrado cosas muy interesantes. Si bien no es la mejor evidencia científica, en países como Francia, se ha estudiado esto en Italia, en Canadá, los pacientes tienen mejor calidad de vida, mejor cantidad de vida, o sea, la sobrevida es más larga, menos hospitalizaciones y las hospitalizaciones cuando las tienen son más cortas y más efectivas. Por lo tanto, esta es una enfermedad donde se genera una sinergia entre los especialistas en salud. O sea, 1 más 1 es 3, no es 2. Y esa sinergia es la que el paciente tiene que recibir. Sí, y otra cosa que también es importante es como la educación que cumple el rol el equipo tratante con este paciente y la familia, porque igual acá hay que tomar ciertas decisiones. Ya antes la medicina era mucho más paternalista, en el fondo es esto es lo que hay que hacer y uno daba la indicación y se hacía. Ahora no, ahora el paciente puede decidir qué es lo que quiere para él y la familia también está involucrada en ese proceso. Entonces, si uno es capaz de educar y decir, mira, esto es lo que va a pasar, estas son las alternativas, tenemos esta. Si tú optas por A, ese A implica esto. Si optas por B, esto. Pero que ojalá las cosas estén como anticipadas, conversadas, porque no puede ser que lleguemos a que el paciente se complicó una hospitalización y tengamos que tomar la decisión en ese momento, ¿ya? La idea es que en este proceso podamos ir discutiendo y anticipándonos las cosas y complicaciones que pueden ir ocurriendo. Roberto, me imagino que el diagnóstico precoz es importante o no, fundamental, o en realidad un paciente que pregunta al principio, al medio, bueno, no al final, pero va a tener los mismos resultados si pregunta al tiro cuando me empezó a doler o cuando empecé a sentir la debilidad o cuando ya de frente no puedo mover la mano. ¿Hay alguna diferencia ahí? Ok, el diagnóstico de esta enfermedad es complejo, en el sentido de que el tiempo promedio desde que parten los síntomas hasta el diagnóstico es de alrededor de un año, 12 a 14 meses, incluso en lugares donde hay alto conocimiento de esta enfermedad. Y se da porque en las etapas iniciales los síntomas son muy inespecíficos. Uno puede ver un poco de debilidad, un poco de atrofia, y no hay ningún examen que diga fehacientemente sí o no. No existe todavía, salvo casos muy puntuales, como digo, en la genética, que no se hace de rutina. Entonces, uno va adquiriendo un índice de certeza en la medida que la enfermedad avanza. El patrón de la debilidad, cómo progresan los síntomas, los factores asociados, en el fondo es finalmente el acto médico, pero es un índice de probabilidad que llega a un cierto umbral en donde uno dice tiene la enfermedad. Pero el diagnóstico es eminentemente clínico, o sea, lo que cuenta el paciente, lo que examina el médico, aporta más o menos, esto es al ojo, pero el 80-90% del diagnóstico, y después vienen las pruebas confirmatorias. La electromiografía, en donde se aplican conducciones eléctricas para ver la velocidad y la conducción de los nervios, y la electromiografía que se mide la actividad del músculo. Y esos son exámenes que son de apoyo. También las imágenes excluyen otras enfermedades, pero el diagnóstico en realidad no, como digo, no hay un examen que diga sí o no, es la sumatoria de todo. Tener un diagnóstico precoz es bueno porque nos permite hacer educación, poder anticipar los problemas y eventualmente involucrarse en ensayos clínicos. Se supone que las neuronas motoras van degenerando y en la medida que degeneran siempre hay una capacidad de compensación. Entonces, si yo pudiera detener la enfermedad en estadios iniciales, eso tendría un mucho mejor pronóstico que ya cuando se pierde, por ejemplo, un 80% de las unidades motoras y que el 20% no va a ser capaz de compensar toda la pérdida de las anteriores. Pero si, por ejemplo, yo pierdo el 10-20% y detengo la enfermedad, típicamente las otras neuronas que sobreviven pueden compensar esa función. Hoy por hoy, como digo, no hay un tratamiento que
frene la enfermedad. Por lo tanto, si bien es un factor importante hacerlo, todavía no es que uno esté perdiendo mucho, pero en el futuro, cuando hayan tratamientos curativos, y espero verlos en mi vida, el diagnóstico precoz va a ser esencial y se están buscando biomarcadores y necesitamos mejorar como médicos. O sea, necesitamos poder dar un diagnóstico un poco antes y evitar esa tremenda incertidumbre, que son muchos meses. Perfecto. Doctor Delis pregunta ¿desde qué edad puede dar ELA? Y a esto se suma Nicole preguntando si es más frecuente en hombres, mujeres, le puede dar a niños. En el fondo, ¿quién es el paciente más frecuente y el más infrecuente? La edad típica es entre los 60 y los 75 años. Ese es como el pic de incidencia de la enfermedad, pero puede dar desde los 30 años hasta la 9ª década. ¿Okay? Es una enfermedad, como digo, heterogénea y probablemente los casos que son más, que se presentan en más jóvenes, antes de los 40 años, uno tiende a encontrar mayor asociación genética, por ejemplo, diferente a los pacientes que parten a los 80 años, pero ninguna de estas reglas es absoluta para todos. Entonces, si bien es más probable entre los 60 y los 75, uno puede encontrarla desde los 30 en adelante. Es raro que sea en pacientes más jóvenes y ahí se empieza a confundir con otras enfermedades que también afectan a las neuronas motoras, pero tienen otras etiologías diferentes. Doctor, le cuento que nos están escribiendo de la Corporación de la Chile. Entendemos que usted trabaja con ellos y si pudiera contarnos un poquito más, es importante destacar que existe esta corporación también de apoyo para estos pacientes, ¿no? Sí, yo colaboro con Carolina Bisquet. Y es muy bueno que hayan asociaciones de pacientes y que los pacientes se puedan juntar y manifestar sus intereses y producto de eso también, y es harto en parte de los pacientes y algunos colegas muy dedicados, que la esclerosis lateral amiotrófica ahora va a ser Ricarte Soto y eso va a tener ciertas garantías, lo cual es fantástico porque también es una enfermedad que tiende a desfinanciar la familia, ¿okay? Con todos los cuidados, con todo lo que significa la pérdida de la independencia. Por lo tanto, el que haya mayor cobertura es espectacular, es muy bueno. Y eso también se lo debemos en parte a las asociaciones de pacientes. Esta otra pregunta que nos llegó durante la semana es si es que esta es una patología GES o no. No, Claro, no es una patología GES. ¿Ya? Perfecto. Pero lo que sí se está peleando, como decía, es entrar a esta ley Ricarte Soto, que lo que hace es financiar enfermedades de alto costo. ¿Ya? Y aquí el alto costo es porque hay rehabilitación permanente, porque se necesita equipamiento necesario, sobre todo los ventiladores, y que los pacientes no tienen acceso, es muy difícil, o sea, no es algo que yo diga, tengo aquí. Entonces la idea es poder protegerlos y siempre velando por esta mejor calidad de vida. Perfecto. Doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar o recalcar para ir cerrando? A mí me gustaría decir que como es una enfermedad que involucra muchos especialistas, es anunciar nomás que el programa de ventilados, que es para los pacientes FONASA, que tiene más de 1000 pacientes, un 8% son neuromusculares y de ellos en números tenemos 55 pacientes que son ELA, ¿ya? Y de ellos la verdad es que muchos se han traqueostomizado. Entonces tener claro que la mayoría está en ventilación no invasiva, pero hay un porcentaje que si en acuerdo con el paciente y la familia desea traqueostomizarse, se puede hacer, ¿ya? Para pacientes FONASA. En ISAPRE, bueno, ahí están los costos asociados a una traqueostomía que se hace por su prestador de salud, como una hospitalización, pero el que quiera traqueostomizarse y prolongar su sobrevida lo puede hacer, ¿ya? Los traqueostomizados, nosotros en nuestra casuística tenemos prolongación de 35 meses a 45 meses de sobrevida. Estadísticas japonesas tienen de 45 meses a 75 meses. Los que más ventilan pacientes en el mundo son los japoneses. Ellos terminan la mayoría de los ELA traqueostomizados con un ventilador que va a un agujero que se hace específicamente en la tráquea y que de ahí sale un corrugado que va al ventilador mecánico y le aporta la asistencia ventilatoria. En Europa, en España, Italia y Dinamarca son donde hay más porcentajes de ventilado y luego le sigue Estados Unidos, Canadá. Pero siendo un país subdesarrollado, para nosotros nos enorgullece que haya financiamiento para pacientes ventilados invasivos. Hay dos programas, el de asistencia ventilatoria no invasiva, que es el APNIA,
y hay un segundo programa que para los ventilados invasivos, que es asistencia ventilatoria invasiva, que se llama AVIA. Y el gobierno financia este tipo de pacientes, así que si alguien opta por quererse hacerse una traqueostomía, está el apoyo gubernamental para los pacientes FONASA, de la corporación que nos aportan ventiladores y en el fondo la idea es trabajar en conjunto. Si sale Ricarte Soto, bueno, el 1 de julio se supone que se pone en marcha, ahí vamos a tener más ayudas en la parte ventilatoria, nos van a aportar más equipos de BiPAP. Sí tener claro que los ventiladores no invasivos pueden ser más simples, pero cuando es invasivo son equipos de soporte vital, por tanto son equipos más complejos que dan un soporte más alto y son más caros también. Eso quería reforzar, básicamente que la ayuda está y que los neumólogos en distintos hospitales están atentos a esto, los neurólogos en distintos hospitales también lo están, y en las clínicas también están organizados para poder ayudar. Y nuestra clínica tiene este equipo. Yo quiero también, y terminando, y que vean la esclerosis lateral amiotrófica como una enfermedad tratable. Muchas de las manifestaciones tienen tratamiento, el ánimo, la debilidad. Si bien la enfermedad va a seguir progresando, podemos tratar muchas cosas. Los pacientes tienen mucho miedo, por ejemplo, a la gastrostomía, porque la gastrostomía significa, Dios mío, no puedo seguir alimentándome, no soy ser humano. Hay mucha culpa, hay mucha ansiedad. Y gente que se dedica a esto y que ha hecho entrevistas, son fantásticas, escriben todas las entrevistas y las publican. Muchos de los pacientes, por ejemplo, refieren que de haber sabido lo que era una gastrostomía, por ejemplo, que no significa que no van a comer más, sino que no tienen que comerse el plato completo, o sea, un almuerzo que dura 1 hora y media versus comerse lo que tolera, y después la nutrición entra por la gastrostomía. Muchos pacientes, una vez que se les hace, dicen, en realidad me la podría haber hecho antes. Entonces, nosotros queremos que el paciente tome sus decisiones y ayudarlo a tomarlas a tiempo, antes de que sea muy tarde. En la medida que va avanzando la enfermedad, se haciendo más riesgosa estas intervenciones como la traqueostomía, la gastrostomía, y es la persona que nosotros queremos que decida durante toda su vida. Y eso solamente se puede lograr con un equipo. Y quiero también felicitar a colegas míos en el Hospital Barros Luco, en el San José, en el Hospital Salvador, que están conscientes de esto, están generando los equipos multidisciplinarios. El Chile también, que tiene un equipo multidisciplinario. Estos lugares entienden el concepto y se está empezando a implementar. Y yo creo que ese es el estándar hoy día. Esta es una enfermedad que tiene que ser vista por múltiples médicos que tienen toda su atención en el paciente. Y nosotros también como equipo estamos tratando de incorporarnos a este estándar. Perfecto. Vale, doctores, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir este episodio a través de nuestro fanpage de Facebook y no olviden que los esperamos el próximo jueves a las 12.